Bienvenidos al noveno capítulo de El Hilo Rojo de la Economía, el podcast de Antonio Aracre. Hola, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro podcast El Hilo Rojo de la Economía, que ustedes pueden ver por YouTube o escuchar por Spotify. Este es el episodio número 9. El próximo episodio es el número 10, seguramente vamos a tener que hacer algo especial. Vamos a ver qué se nos ocurre. En este caso vamos a hablar de cómo repercuten la apertura de la economía y de las importaciones sobre el empleo y la industria. Un trabajo que hicimos en nuestra consultora y que tuvo bastante difusión, sobre todo porque lo mencionó en el programa Odisea, Pañi y Pancho Olivero esta semana. Quiero que veas este trabajo que hizo la consultora de Antonio Aracre. Y el otro tema que vamos a abordar es el de las reformas estructurales que todavía están pendientes y cuán necesarias son para darle sustentabilidad al programa económico de Javier Milei. Así que bueno, vamos a empezar por el tema de empleo, industria y apertura económica. Bueno, lo primero que vamos a decir es que hay como una sobreestimación del riesgo que significa abrir la economía, permitir las importaciones. Esto tuvo como una, no diría una repercusión, quizás como una amplificación de la cuestión a raíz de la resolución que se tomó en el gobierno en las últimas semanas para permitir a la gente que pueda traer por un correo puerta a puerta tipo Amazon y comprar una aplicación tipo Amazon productos provenientes del exterior a un precio mucho más bajo de lo que se pueden comprar aquí. Ahí, bueno, se produjo toda una polémica y lo primero que surge es, bueno, pero ¿qué va a pasar con los empleos de esas industrias, de esos sectores? Inmediatamente vino la queja, el lobby industrial para impedir que esto pasara. Bueno, en este gráfico que ustedes van a ver ahora en la pantalla, este es el gráfico número 1, se puede ver que de los 6.200.000 de empleos registrados, el principal contribuyente a generar empleos es el área de servicios, con más de 3 millones de empleos. El segundo lo comparten la industria y el comercio, con 1.200.000. Luego, la construcción y las actividades primarias tienen aproximadamente 500.000 puestos cada uno. Así que lo primero que tenemos que saber es que no es el principal generador de empleos la industria, sino que es el segundo o tercero. Cuando miramos la línea roja, esa línea roja o naranja pretende administrar qué grado de competitividad tiene ese sector en la economía. ¿Y cómo lo miramos o cómo lo medimos? Bueno, a través del porcentaje de sobreprecio que tienen que pagar los habitantes de la Argentina respecto de un habitante de otro país. Y entonces fíjense que mientras, eso lo miran en el eje derecho, mientras que en las actividades primarias el sobreprecio es cero porque tienen un precio internacional, en el comercio es muy bajo el desfasaje, quizás tengamos un 10% de sobreprecio en promedio, por supuesto, un poquitito más, un 15% en los servicios. En la construcción tenemos una sobrecompetitividad, es decir, pagamos precios menores a los que se pagan internacionalmente. Y en la industria en promedio pagamos un 35% más el precio de lo que se paga en otro país. Y si vamos al segundo gráfico, ahí es como si hiciéramos un doble clic en la industria. Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con este 1.200.000 puestos de trabajo que genera la actividad industrial. ¿En qué sectores lo genera? ¿Y cuál es la competitividad relativa de cada sector? Y ahí que vemos. La producción de alimentos es el principal generador de empleo de la industria, con casi la mitad, 450.000 puestos, sobre el 1.200.000 total de empleos que genera la industria. El segundo sector es el de químicos y plásticos, que tiene más o menos 250.000. Luego le siguen
el sector de indumentaria o textil y el de automotriz, ambos alrededor de 110.000, 120.000 puestos de trabajo cada uno. Y muy, pero muy atrás están los celulares, las notebooks, los electrodomésticos en general, con cerca de 10.000 a 15.000 puestos de trabajo registrados. Y vemos ahora la línea naranja, o sea, la competitividad medida en términos de los sobreprecios que pagamos los argentinos cuando compramos un producto de ese sector en relación a lo que se paga en el exterior. Y fíjense, mientras que los celulares y las notebooks generan muy poquito trabajo, 10.000 son los puestos que se ocupan, por ejemplo, en Tierra del Fuego, para producir celulares y notebooks, o 100.000 también en la industria textil y en la automotriz. Bueno, en el caso de los celulares y notebooks, pagamos un sobreprecio de un 80% respecto de lo que se paga en el exterior y un 55% de más para el caso de los autos y de la vestimenta textil. Es decir, que ponemos muy poco en riesgo en materia de empleo para la cantidad de sacrificio en términos de sobreprecios que le pedimos a los 50 millones de argentinos. 50 millones de argentinos estamos pagando las notebooks y los celulares un 80% más de lo que valen, o en el caso de la vestimenta y los autos más del 50% de lo que valen, solo para proteger 10.000 puestos de trabajo en el caso de notebooks y celulares, o 100.000 puestos de trabajo en el caso de los autos y de la industria textil. Esto lo primero que nos tiene que decir es, no creo que sean las industrias que más debamos proteger en términos de empleo, ya que no son las que más trabajo generan. En todo caso, busquemos cómo podemos mejorar la competitividad de esos sectores. Y la competitividad se puede mejorar de muchas maneras. Obviamente la economía de escala no es lo que más nos ayuda porque tenemos un mercado interno relativamente chico. Pero la podemos buscar, por ejemplo, a través de la baja del gasto público, que nos va a permitir bajar impuestos, y de esa manera esos impuestos van a tener una menor incidencia en el costo de estas industrias, pero también a través de la inversión en tecnología, en innovación por parte de las empresas, que es exactamente lo que les va a permitir a ellos también mejorar la diferenciación de sus productos o reducir significativamente los costos de los mismos. Por supuesto que es un trabajo de transición. Estoy seguro que muchas industrias que no son competitivas darán lugar al nacimiento o a la expansión de otras industrias que sí lo son, y esas otras industrias o los servicios que le prestan otras pymes a esas nuevas industrias irán absorbiendo esa mano de obra que queda en el camino. Es un proceso complejo que hay que planificar, y en la transición hay que capacitar a la gente para que se pueda reubicar. No digo que esto sea sencillo ni que se pueda hacer de un día para el otro, pero hace 50 años que estamos postergando estas decisiones en la Argentina, que tiene una economía absolutamente cerrada y no por eso en estos años se ha aprovechado para hacerla más competitiva. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora del otro tema, y es el tema que tiene que ver con las reformas que tiene pendiente la Argentina, que son muy importantes que encare el gobierno lo antes posible para permitirle a la economía seguir avanzando en materia de competitividad y que podamos olvidarnos definitivamente de la devaluación como una herramienta para lograr competitividad. Primero porque empobrece a la gente, ya lo sabemos, no hay más que mirar a nuestros vecinos de Brasil para darnos cuenta el por qué ellos están devaluando, ¿no? Tuvieron o van a terminar este año con un 6% de déficit fiscal, la economía no resiste, Lula no parece estar dispuesto a hacer el ajuste que ha hecho Javier Milei, y por lo tanto necesita acudir a la devaluación, el camino corto y fácil, pero que empobrece y genera justamente eso, ¿no? Mayor indigencia, mayor dificultad de la gente para alcanzar a fin de mes,
y le baja significativamente sus sueldos inmediatamente. La reforma laboral es probablemente una de las más importantes porque es la que genera una flexibilidad inmediata en el costo de las empresas, sobre todo en las pymes y mucho más especialmente en las micropymes, eliminando por completo las indemnizaciones, que es una carga muy alta y una incertidumbre importante para los empresarios que le tienen miedo a los juicios, que por eso no toman gente y por eso tenemos altos niveles de informalidad en el empleo en Argentina. Hay que ir a un sistema más parecido al de Estados Unidos, donde se puede despedir e inmediatamente la gente vuelve a conseguir empleo, porque volver a contratar a una persona en cuanto la situación mejora no significa ningún riesgo potencial. Y hacia ese esquema tenemos que ir. Va a ser mucho más beneficioso poder conseguir empleo rápido que contentarme con una indemnización que por ahí me alcanza para vivir un año y medio, pero que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda volver a encontrar otro trabajo. La otra reforma muy importante es la reforma política. Tenemos que bajar a la mitad, por lo menos, la cantidad de legislatura. Hay muchísimas provincias que tienen doble legislatura y realmente no se justifica, sobre todo porque cada legislador tiene sus secretarias, sus asesores, sus choferes, etc. Así que por lo menos reduciendo a la mitad una cámara en lugar de 2 cámaras, vamos a poder reducir esos gastos significativamente. Hay que eliminar las PASO, que es un gasto innecesario, que cada partido político decida cómo quiere elegir a sus candidatos. Bajar a la mitad las direcciones generales y las secretarías. Mucho de esto, en muchas de estas cosas avanzó Milei. Yo creo que podemos seguir avanzando más. La motosierra tiene que seguir funcionando a pleno en el 2025. Privatizar todas las empresas públicas, con mayor urgencia aquellas que dan déficit, pero en general no tiene por qué el Estado conducir o utilizar energía o recursos para administrar empresas o cosas que pueden ser administradas por los privados. Necesitamos una reforma sindical que elimine los aportes obligatorios. La gente le descuentan 2, 3, 1, 1,5%, 2,5% de su sueldo. En la mayoría de los casos no lo sabe, no le preguntan y en general no obtienen ningún servicio a cambio de eso. Hay que promover con urgencia la elección democrática de las autoridades sindicales, evitando las reelecciones y saneando las obras sociales, que son realmente un cúmulo de corrupción. Las obras sociales sindicales tienen que ser administradas con transparencia y con eficiencia. Es muy importante conducir una reforma tributaria que, en primer lugar, simplifique el horrendo y complejo sistema impositivo que tenemos en la Argentina, con más de 100 impuestos, derrumbarlos a todos y cambiarlos por 4 o 5 impuestos fáciles, sencillos y claros, lo más progresivos posibles, que graven la capacidad adquisitiva que se muestra en un consumo. Cuanto más alto es el nivel de lujo de ese consumo, que se grave más, y lo mismo que los ingresos, las ganancias, no así los patrimonios, que se pueden camuflar o se pueden ir a otras jurisdicciones y que no tiene sentido hacerlo. También hay que eliminar ingresos brutos, que es una doble imposición que muchas veces grava de una manera tan vetusta los ingresos que se generan en las provincias, que las empresas terminan pagando en varias oportunidades ese mismo impuesto, produciéndose impuestos sobre impuestos y generándose verdaderamente una catástrofe impositiva. Hay que de una vez por todas decidir una reforma al sistema de coparticipación, hacerla a través de un plebiscito de manera vinculante y encontrar una solución para esto que realmente es un drama desde hace décadas. Y por último, y no menos importante, una reforma previsional, que todos los jubilados que hayan obtenido una jubilación o una pensión a través de una moratoria mayor al equivalente a 5 años
de aportes sean pasados a una PUAN, es decir, a un subsidio y no una jubilación, que en general una jubilación aquí en todas partes del mundo es un esquema por el cual uno ahorra durante sus años de vida activa y desahorra durante sus años de vida pasiva utilizando esos ahorros que se hicieron. Entiendo que esto no siempre es fácil, hay una transición compleja que manejar, pero hay que apuntar a eso porque si no la carga de gasto público que va directamente desde rentas generales a subsidiar la caja de jubilación es enorme y termina redundando en un sistema ineficiente e injusto para quienes hicieron aportes. Esto vale doble y especialmente para las 103 sistemas especiales de jubilaciones que no se financian. Solo 1 o 2 de esos 103 se autofinancian y el resto termina siendo el Tesoro el que termina poniendo el dinero para que la gente se pueda efectivamente jubilar con esos sistemas de enganches que, aún habiendo aportado 2 o 3 puntos por encima de lo que aporta cualquier empleado, no terminan de financiar esos pagos extraordinarios de jubilaciones que el sistema común no tiene. Y por último, es importante que se expanda la edad jubilatoria a los 70 años, tanto sea para varones como para mujeres, y por supuesto encontrando una transición para todos aquellos que tienen más de 55 años y que les falte relativamente menos tiempo para jubilarse. Solo si hacemos estas reformas vamos a lograr construir una economía altamente competitiva y no vamos a estar desesperados porque el costo de la Argentina es alto, porque somos caros en dólares, etcétera, etcétera, porque los costos van a bajar muy significativamente y con eso vamos a poder tener precios acorde a los salarios que puede pagar esta economía. Es muy importante que durante el 2025 apuntemos a estas reformas para que el plan económico alcance frutos cada vez mejores y más sostenibles en el tiempo. Resumiendo, en este capítulo, en este episodio, hemos visto la necesidad de avanzar rápidamente con reformas estructurales que le den sustentabilidad al plan económico para que podamos ser más competitivos sin devaluar. La reforma política, la reforma tributaria, la reforma previsional y, no menos importante, la reforma laboral. También hablamos de cuánta importancia tienen los distintos sectores de la economía en la generación del empleo. ¿Es la industria la que genera más puestos de trabajo? ¿O son los servicios? ¿Es la construcción? ¿Es la actividad primaria? Y también vimos, bueno, pero ¿y dentro de la industria? Aquellos que nos obligan a pagar sobreprecios más altos, ¿son los que realmente más puestos de trabajo generan y al abrir las importaciones ponen en riesgo el empleo de la Argentina? Acá, en este episodio, te contamos todo. Bueno, así terminamos. Los invito a que nos sigan en YouTube y en Spotify, que le pongan 5 estrellas, que le pongan like y que nos hagan sus comentarios. Y nos estamos viendo la semana que viene en lo que será el 10º episodio del Hilo Rojo. Adiós.